millonario con un bebé cambió todo al ignorar a la mendiga y decir algo chocante. Era un día gris en la ciudad. El tipo de día en el que la gente camina por las calles con un paso rápido, evadiendo las miradas ajenas. En medio del bullicio, un lujoso automóvil negro se detuvo. Las puertas se abrieron y salió un hombre vestido con un traje impecable. Andrés Mendoza, un millonario que parecía tener todo lo que quería. Sin embargo, llevaba en brazos a un pequeño bebé, con los ojos grandes y curiosos que brillaban como si captura el mundo por primera vez. Mientras la multitud se aglomeraba en torno a él, algunos murmuraban admirados, otros llenos de envidia. Pero no lejos de ahí, en una esquina sucia y descuidada, había una mendiga de rasgos marcados por el tiempo. Sus manos temblorosas sostenían un cartón desgastado que decía: «Ayuda, por favor». Era un rostro de sufrimiento, perdido en la indiferencia del mundo. Andrés, como si la mujer jamás hubiera existido, se dirigió a... ¿Tú? No, no desperdicies tu vida pidiendo limosna cuando podrías cambiarla tú misma, dijo, con una sonrisa que escondía una mezcla de desdén y desafío. Las palabras resonaron con un eco de incredulidad. La multitud se quedó en silencio. El aire se congeló. Algunos lanzaron miradas de desaprobación, otros rieron nerviosos. La mendiga se quedó paralizada, como si esas palabras hubieran cortado el hilo de su existencia. La tensión era palpable. Un silencio incómodo llenó el espacio, mientras su rostro se volvía una mueca de shock. ¿Cómo podía un hombre que tenía todo ignorar el sufrimiento de un alma perdida? Andrés se dio la vuelta, sin importarle el estallido de murmullos que siguió. ¿Era un villano egoísta o un visionario que descubría verdades ocultas? La mendiga en el fondo parecía tener un fuego en sus ojos. ¿Qué haría ahora? Las miradas de los transeúntes eran como cuchillos afilados. El miedo y la compasión se entrelazaban en sus corazones. Cada uno se preguntaba: ¿quién tiene el derecho de juzgar la vida de otro? ¿Sería posible que un simple encuentro cambiara el destino de todos los involucrados? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Ah, y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Andrés se alejó. Los murmullos a su alrededor se tornaron un murmullo de abejas, zumbando en la atmósfera tensa. La mendiga, aún paralizada por la incredulidad, finalmente cerró los ojos. Ese momento se volvió un eco en su mente, retumbando con la furia de un trueno lejano. De repente, una explosión de sirenas resonó en la calle, sacudiendo la indiferencia de la multitud. Todos se giraron hacia la dirección del ruido, y en un instante las miradas se llenaron de confusión y miedo. Un grupo de policías irrumpió en la esquina, con miradas decididas y armas desenfundadas. Una mujer, con una coqueta blusa roja, gritó: «¡Esos son los hombres que buscan!». La mendiga abrió los ojos de par en par, su corazón latiendo con rabia y miedo. Sin pensarlo, se agachó y humilló su cartón para ocultarse.
sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. Andrés, por su parte, se detuvo, observando aquello como una película en cámara lenta. De pronto, sintió que el bebé en sus brazos comenzaba a moverse inquieto, como si percibiera la tensión en el aire. ¡Alto!, gritó uno de los policías, mientras un hombre de piel oscura y cabello descuidado trataba de escapar, corriendo entre la multitud. Su rostro era conocido para muchos, un criminal, un ícono de la desesperación del barrio. Las miradas pasaron de la mendiga a este hombre, creando un fuego cruzado de emociones. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre se detuvo cerca de la mendiga. Ella, con el deseo de proteger a su pequeño, se levantó bruscamente como si tuviera fuerzas que nunca supo que tenía. «¡No! ¡No te acerques!», exclamó, sintiendo que cada palabra era un puñetazo al estómago. Pero el criminal la miraba con una desesperación que desarmaba. «Estoy buscando ayuda, no un problema», dijo, sus ojos reflejando un pasado lleno de errores y dolor. Andrés, atrapado entre la escena del caos y la conexión que comenzaba a establecerse frente a él, alcanzó a escuchar una mezcla de murmullos. «Es el hermano de la mendiga», decía alguien, y nuevas miradas se volvieron hacia ella, llenas de asombro. La red de secretos se tejía ante sus ojos. El hombre se quedó parado, mirando fijamente a la mendiga, como si ella fuera el faro en una tormenta. «Tú me dejaste. ¿Por qué? ¿Por qué no volviste a buscarme?», murmuró. La multitud contuvo la respiración. El aire se cortó, el tiempo se detuvo y el choque de realidades se estrelló contra ellos como un rayo. Andrés, incrédulo, sentía que el suelo bajo sus pies titubeaba. La mendiga, con lágrimas surcando su rostro, murmuró: «Lo hice por ti, para que no te ensuciaras con mi vida». Los murmullos se amplificaron. Algunos se taparon la boca en un gesto de shock. La imagen del hombre vestida de lujo con el bebé se estaba desmoronando. Andrés necesitaba entender qué pasado compartía esta mujer con un criminal. ¿Qué secretos se ocultaban entre ellos? En un giro visceral, la sirena de la policía se hizo cada vez más fuerte, retumbando como eco del destino. La mendiga y el criminal se contemplaban, sus historias entrelazándose en un hilo de dolor y culpa. Andrés miró de un lado a otro, el bebé comenzando a llorar, y sintió un nudo en su garganta. ¿Qué estaba pasando realmente? Un mar de preguntas inundó su mente, mientras la multitud comenzaba a murmurar. El destino de todos allí estaba por cambiar. Pero ¿quién podría salvar a quién? El silencio, denso y tenso, se mantuvo en el aire como una manta pesada. La mendiga y el criminal se miraban, sus ojos siendo espejos de un pasado que ardía con rencor y traición. La multitud contenía la respiración, cada uno sintiendo el peso del momento. La sirena de la policía se mezclaba con el palpitar del corazón de todos. El tiempo parecía haberse detenido, hasta que de repente el sonido de una explosión resonó. Un estallido sordo llenó el aire y en un momento una nube de polvo y escombros emergió de la calle a pocos metros de ellos. El suelo tembló y el caos se desató. La gente gritó, algunos se lanzaron al suelo, otros corrieron buscando refugio. Andrés, paralizado, sintió cómo el nudo en su garganta se hizo más fuerte. El bebé en sus brazos lloraba, asustado. El rostro del criminal se tornó sombrío. Su mirada se volvió hacia el origen de la explosión. Un vehículo oscuro, destrozado, humeaba unos metros más allá. El aroma a metal y humo llenando el aire. «¿Qué ha pasado?», murmuró alguien. Las miradas se dirigieron a la mendiga.
al criminal y luego a Andrés, quien intentaba calmar al bebé mientras el tumulto crecía. Gritos confundidos se mezclaban con el sonido de las sirenas, como una sinfonía de pánico. En medio del caos, la mendiga se arrodilló, su mirada fija en el criminal. «¡Ellos vienen por ti!», exclamó, mientras la adrenalina la hacía levantarse con más fuerza. Pero antes de que él pudiera responder, dos figuras emergieron entre el humo, armadas y decididas. Los policías. «¡Detente!», gritaron, apuntando hacia el criminal. La multitud retrocedió, separándose, como si estuvieran en un océano en tormenta. Andrés sintió cómo el aire se congelaba. El criminal se volvió hacia la mendiga, y en su rostro había una mezcla de confusión y algo más profundo. «¡No me dejes!», gritó, al borde de la desesperación. Pero ella estaba sobrecogida. El miedo había dejado su corazón en pedazos. En un instante, el criminal realizó un movimiento impulsivo, tratando de alejarse, buscando escapar de su destino. Sin embargo, todo se desarrolló en cámara lenta. Un disparo resonó. La multitud gritó. Andrés sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El criminal cayó de rodillas, una mano en el costado, la otra extendida hacia la mendiga. «¿Por qué, hermana? ¿Por qué no lo dijiste?», balbuceó, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. Su mirada se encontraba mezclada entre la angustia y la aceptación. La mendiga se había cubierto la boca, los ojos desbordados de lágrimas, mientras la realidad golpeaba como un puño cerrado. «No, no, esto no puede estar pasando», gritó, su voz quebrada resonando en el aire eléctrico. Las miradas de la multitud se turnaban entre los soldados de la ley y este trágico desenlace, como espectadores de un accidente inminente. Andrés, sintiendo cómo la vida se le escapaba y cómo las miradas de desaprobación lo aplastaban, no sabía qué hacer. Se acercó un paso otra vez y vio la conexión entre los dos. Antes de que se diera cuenta, la frase escapó de sus labios. «¿Quién eres realmente?». En ese momento, todo el mundo, incluidos los policías, se dio cuenta de que la mendiga no era quien decía ser. Un murmullo se extendió entre la multitud, combinando la incredulidad con la culpa y el miedo. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Qué verdad se desvelaría con la caída del criminal? Mientras el caos se apoderaba del ambiente, Andrés sintió que el universo se volvía más complejo de lo que jamás había imaginado. La sirena seguía su canto lacerante. Y en un giro repentino, la mendiga se agachó junto a su hermano herido, su rostro transformándose como si todo su pasado se revelara en esa mirada llena de dolor. Yo fui la razón por la que te detuviste», confiesa, el eco de sus palabras resonando en el caos. La multitud, ahora como un solo ser, contenía la respiración otra vez. Nadie sabía si lo que estaban a punto de escuchar cambiaría todo lo que conocían. ¿Qué otras verdades se desatarían de este desenlace? La sombra del pasado volvía a reclamar su lugar, y todos, incluidos Andrés y el bebé en sus brazos, sentirían el peso de la revelación. La multitud contuvo la respiración mientras la mendiga se agachaba junto a su hermano herido. Las lágrimas surcaban su rostro, convirtiendo su piel desgastada en un mapa de dolor. El mundo parecía desvanecerse, dejando solo a esos dos, conectados por un pasado oscuro. «Yo fui la razón por la que te detuviste», había dicho, como si para ella esas palabras fueran el último intento de salvarlo.
Andrés, con el pequeño en sus brazos, no podía apartar la mirada. Un silencio profundo envolvía el lugar, un instante donde todo parecía congelarse. La tensión en el aire era casi eléctrica. Aquel grito desgarrador resonó en el corazón de todos. Esas palabras tan crudas estaban cambiando radicalmente la narrativa de lo que creían saber. Sin embargo, antes de que alguien pudiera procesar el peso de la revelación, un segundo disparo cortó el aire. Un nuevo eco de terror llenó la escena. Otro hombre, vestido de negro, apareció de la nada, armando un arma mientras se abalanzaba hacia la mendiga y su hermano. ¡Aléjate de ella!, gritó, su voz cargada de furia y desesperación. Andrés sintió como una ola de pánico lo arrastraba. El bebé que sostenía en sus brazos comenzó a llorar, intuyendo la inminente tragedia. «¡Espera, no dispares!», exclamó Andrés, pero el nuevo intruso, con los ojos inyectados de rabia, solo se movía más rápido, como si la venganza lo guiara. El criminal herido, con su mano empapada de sangre, se giró hacia su agresor. «¡No! ¡No lo hagas! Él no tiene nada que ver», gritó, pero sus palabras se perdieron entre el ruido del caos. La multitud retrocedía, algunos murmurando sobre lo que deberían hacer, otros gritando en pánico. Andrés se lanzó hacia la mendiga, ofreciendo su protección. «¡Aléjate de ella!», exigió, pero la realidad era que estaba atrapado entre el dolor y la locura. Las sirenas de la policía, que antes sonaban lejanas, ahora parecían resonar en su cabeza, acompañando el clamor del instante. El hombre de negro no dudaba. Se aproximó con pasos firmes, mientras la mendiga se arrodillaba junto a su hermano, sus miradas entrelazadas, iluminadas por el miedo y la desesperación. Pero entonces, en una fracción de segundo que parecía una eternidad, la mendiga se levantó. «¡No! ¡Soy yo a quien buscas!», gritó, su voz resonando con una determinación inesperada. Andrés se detuvo, paralizado. La mendiga, en lugar de huir, se ofrecía como un cebo. ¿Por qué? El criminal herido la miró con incredulidad, y la multitud quedó en un silencio absoluto, atónita ante la entrega de la mujer. El extraño se detuvo. Su mirada escaneó el lugar, capturando cada rostro, cada susurro en la multitud. «¿Por qué harías eso?», le preguntó, sus cuchillos de ira atenuándose por un instante. «Porque todo este tiempo», decía la mendiga, sus ojos llenos de valor, «he estado ocultando más que mis desgracias. Este no es solo mi hermano. Es parte de algo más grande. No estamos solos en esto». El aire se espesoría. Las palabras flotaban como si desataran un vendaval. Nadie podía creer lo que escuchaba. ¿Qué más estaban ocultando? El pasado de la mendiga parecía ser una sombra que se acercaba lentamente para reclamar su lugar. Andrés sintió como el sudor le corría por la frente. La tensión era palpable. La relación entre estos tres parecía ser más complicado de lo que habría imaginado. ¿Qué era esa conexión? Y lo más importante, ¿quién era realmente la mendiga? Una risa amarga brotó del hombre de negro. ¿Estás dispuesta a sacrificarte por él? ¿Sabes lo que significa eso? La mendiga apretó los dientes. Sé exactamente lo que significa, y sé que no terminará aquí. Fue entonces cuando la multitud, helada en una mezcla de incredulidad y pánico, comenzó a murmurar nuevamente. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son realmente? Esto no se ve bien». Andrés comprendía que lo que había comenzado como un simple encuentro, una pelea entre un millonario y una mendiga, estaba derivando en algo mucho más oscuro y complejo. Cada revelación era una capa de engaño y sufrimiento que ahora comenzaba a desnudarse. El caos antes aparentaba ser solo físico, pero ahora era emocional.
cada uno de los corazones latiendo al unísono, testigos de un secreto desgarrador. De la oscuridad, nuevos lazos y verdades amenazaban con surgir. Nadie sabía cómo terminaría esto, pero todos sintieron que un nuevo capítulo debía estar por comenzar. ¡Ja! Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La multitud seguía en shock, atenta a las palabras de la mendiga. El hombre de negro la miraba, confundido, como si las palabras que acababa de escuchar le despojaran de su razón. ¿Qué quieres decir con que has estado ocultando más que tus desgracias?, preguntó, su voz temblorosa, mezclando ira y sorpresa. Ella inhaló profundamente, sus ojos brillando con un fuego nuevo. No solo estoy a ti por él, estaba detrás de ti todo este tiempo. Y no solo yo, gritaron, su voz resonando en el aire vibrante de tensión. Las palabras se dispersaron entre la multitud como un eco de osadía. Todos estaban expectantes. Un hilo invisible unía sus corazones. Justo en ese momento, un estallido de luces rebotó en la esquina de la calle. Era un vehículo, un SUV negro, resplandeciente que emergió del humo, impidiendo la vista. Andrés sintió que su estómago se revolvía. La imagen era aterradora, casi como si su llegada presagiara un nuevo giro siniestro. Del vehículo varias figuras emergieron, puertas abiertas como alas. Eran hombres enfundados en trajes oscuros, rostros cubiertos por gorras. ¡No se muevan! ¡Abran paso!, gritaron, sus voces resonando con la intensidad de un trueno. La multitud se dispersó en pánico, aunque el tiempo parecía haberse detenido para la mendiga y su hermano. «No, no, no», balbució la mendiga, sus manos extendidas como si pudiera detener lo inevitable. «Él no tiene nada que ver con esto». Pero sus palabras parecían caer en el vacío. Andrés sintió como el miedo le subía por la garganta. ¿Quería salvar a quién? ¿Al criminal? ¿A la mendiga? El hombre de negro, con su mirada endurecida, se giró hacia ella. ¿Qué has hecho?, su voz baja, casi un murmullo. Pero antes de que pudiera contestar, un disparo sonó nuevamente. La multitud contuvo la respiración al unísono. Un hombre había sido impactado en la pierna, cayendo al suelo, gritando de dolor. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más impactante. La mendiga se abalanzó hacia el hombre caído, y las palabras que salieron de sus labios fueron inesperadas. «Hermano, despierta. No puedes caer ahora. Tú eres el elegido». Un murmullo recorrió a la gente. ¿El elegido? ¿Qué quería decir? Las miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre. La revelación había estallado como una bomba. Andrés sintió que su mente se nublaba. La imagen de la mendiga se transformaba, cromática y desconocida. Ella no era solo una mendiga. «Él necesita levantarse», gritó, cubriendo de sangre el suelo. Se dio cuenta de que la atmósfera había cambiado. El hombre herido empezaba a convulsionar, y en esos momentos las luces de las sirenas de la policía parecían alejarse, como si el universo se concentrara en ellos. La multitud se volvió una masa inquieta. Murmullos, dudas y el eco de los disparos resonaban por toda la calle. «¡Espera! ¡Cálmense!», gritó Andrés, aunque su voz se perdía en el caos. La tensión era palpable. El pulso de cada persona acelerado. De pronto se dio cuenta de que la mendiga había cambiado. Su postura, su mirada,
Todo sobre ella parecía un reflejo de algo más grande, como si un poder oculto estuviera despertando en su interior. A medida que el hermano se retorcía en el suelo, su pecho comenzó a brillar con una luz tenue que emergía desde su interior. La gente murmuraba atónita. —¿Qué está pasando? ¿Es un milagro? —preguntó una mujer entre la multitud. Pero mientras el brillo se intensificaba, la auténtica revelación aún no había sucedido. De repente, el aire se tornó espeso. La mendiga miró a Andrés a los ojos e hizo una pregunta que lo estremeció. —¿Qué harías si te dijera que tú también tienes un papel en esto? —dijo, señalando el caos que los rodeaba. Andrés sintió un frío desgarrador. —¿Qué papel? —balbuceó, aunque la respuesta ya zumbaba en su mente como un grito sin respuesta. Todo lo que había creído que sabía estaba en descomposición. ¿Quién era realmente esta mendiga? Mientras el hermano se levantaba lentamente, iluminado como un faro en la oscuridad, la multitud se preguntó: ¿estábamos preparados para lo que estaba por venir? Con el alma encogida, un nuevo giro de acontecimientos se acercaba, y todos en la calle estaban a punto de descubrir su lugar en aquella historia de intriga y secreto. El brillo del hermano se intensificaba, creando un resplandor que atraía la mirada de todos. La mendiga, con el corazón latiendo a 1000 por hora, gritó: «¡Él es el elegido! ¡No puedes hacerle daño!». El aire se volvió electrizante, y cuando el sonido de la sirena de la policía se desvanecía detrás del grito de la multitud, algo en el ambiente cambió. Andrés sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. Un instante de silencio siguió, como si todo el universo contuviera la respiración. De repente, el hermano se enderezó, su mirada enfocada y decidida. «No estoy aquí solo por ella», dijo con voz temblorosa pero firme. «Soy un testigo de un juego mucho más grande». Las palabras caían como piedras en un lago tranquilo. La multitud murmuró entre sí. Confundida, Andrés supo que necesitaba respuestas. En ese momento, el hombre de negro se movió, su mirada intensificada. «¿De qué hablas?», exigió, mientras que el sudor comenzaba a empaparle la frente. La tensión creció. «Hemos estado vigilándolos», continuó el hermano, «y tú, lo que sea que creas que eres, estás en medio de algo peligroso». La gente comenzó a retroceder. Las reacciones eran como un eco de miedo en sus rostros. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó un hombre mayor, su voz teñida de incredulidad. «Fue aquí cuando sucedió lo inesperado». El hermano, a punto de caer nuevamente, levantó su mano y, como si estuviera invocando fuerzas invisibles, soltó un grito desgarrador. «¡La verdad se revelará hoy!». Y con esa exclamación, una onda de energía pulsó a través del aire, como una explosión de luz. Todo ocurrió tan rápido. Un estruendo resonó, no de una explosión, sino como si el espacio mismo se retorcía. Las luces del SUV negro explotaron en un brillo escarlata. Una figura envuelta en sombras emergió, trazando un escenario de pesadilla. Era un hombre, alto y delgado, con una mirada helada que desafiaba todo lo que conocían. «¡No han aprendido nada!», gritó, su voz resonando como el trueno. La multitud estaba paralizada. La confusión reinaba. «¿Quién eres?», gritó el hombre de negro, su voz ahora llena de miedo. El extraño se acercó, los ojos destilando desdén. «Yo soy quien controla el destino», dijo, con una sonrisa torcida. «Y hoy, todos ustedes son parte de un juego, un sacrificio que cambia el rumbo de la historia». Andrés sintió que su corazón se detenía. «¿Qué sacrificio?»,
¿Qué estaba sucediendo? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora. La mendiga temblaba, sus ojos llenos de terror. «No lo hagas», murmuró, como si el aire se hubiera vuelto espeso con la angustia. El mundo a su alrededor comenzó a crujir. El hermano, aún con sangre en sus manos, se interpuso. «No puedes llevarme. No voy a ser tu marioneta». Pero el extraño solo sonrió. «Tú, de todos, deberías saber que el pasado siempre regresa, y este es el final de un ciclo». Una risa caótica se alzó entre la multitud. Eran voces de rabia y miedo, mientras las miradas se cruzaban como relámpagos. Andrés se sintió arrastrado a un torbellino de pánico. La situación se volvía insostenible, y algo dentro de él comenzó a romperse. ¿Por qué él? ¿Qué rol jugaba en este juego desgarrador? En un giro repentino y dramático, el hermano se lanzó hacia el extraño, pero en un instante un golpe resonó. Andrés vio cómo el hermano caía al suelo una vez más. Su cuerpo tembloroso, desgarrado. «¡No!», gritó la mendiga, y en ese mismo momento la luz sobre el hermano se apagó, dejando solo oscuridad. La multitud estaba perdida entre gritos y llantos. Las últimas palabras del extraño flotaron en el aire, como un eco de advertencia. «Esta historia no ha terminado», y con un movimiento brusco desapareció en una nube de humo y una ola de caos. La gente empezó a dispersarse, gritos de pánico llenando el espacio. Andrés solo podía perderse en la confusión, donde el caos se adueñaba de todo y dejando una única e ineludible pregunta: ¿quiénes eran realmente los que estaban en juego? La tensión permanecía y la oscuridad, ahora más completa, parecía trazar un nuevo camino letal. Nadie podía predecir lo que vendría, ni el precio que todos tendrían que pagar. La historia continuaba, pero ya no era la misma. El brillo sobre el hermano le daba un aire casi etéreo, y parecía que la impresión de su luz llenaba el aire con una energía palpable. La multitud temía moverse, cada uno atrapado entre el asombro y el horror. La mendiga permanecía al borde del colapso, su mirada distribuida entre el rostro de su hermano y la figura oscura que acaba de desafiar al mundo que conocían. Andrés, todavía tratando de comprender lo que estaba sucediendo, sintió un frío profundo recorrer su cuerpo. «¿Qué papel tengo yo en esto?», se preguntó en silencio. Pero antes de que pudiera encontrar respuesta, el aire se cortó abruptamente. El hermano, todavía en el suelo, lanzó un grito desgarrador, y en ese instante lo imposible sucedió. De su pecho brotó una explosión de luz pura, como si todo el sufrimiento, todo el dolor que había llevado en su vida se convirtiera en una llamarada. La multitud retrocedió. Gritos de terror se mezclaron en el aire. «¡Es un milagro!», susurró alguien. Otros, incrédulos, temieron por sus vidas. En medio de la confusión, Andrés sintió que era empujado hacia adelante, como si una fuerza invisible lo guiara. Gritó, su voz resonando en un eco desesperado. Pero el hermano no se detenía. En vez de eso, el brillo aumentó, desdibujando la línea de la realidad. Fue entonces que se escuchó una risa, pero no era una risa de alegría, sino una risa cruel que causó escalofríos en la columna de todos los presentes. Una sombra se proyectó detrás del hermano. Era el mismo extraño que apareció antes, ahora más nítido, más amenazante. «¿Crees que puedes liberarte de tu pasado tan fácilmente?», dijo con voz grave. La luz vibrante parecía retroceder, como si temiera al hombre. «La verdad está más allá de lo que imaginas». Fue entonces cuando un disparo resonó, ejecutándose con precisión mortal en la confusión.
La multitud gritó y se dispersó como hojas al viento. La bala cruzó el aire y en un giro impactante se hundió profundamente en el pecho de la mendiga. Andrés sintió su corazón detenerse. El tiempo se detuvo. La luz que brillaba frenéticamente se extinguió y la imagen se oscureció. ¡No! Gritó Andrés. Se lanzó hacia ella, intentando alcanzarla. Pero el caos lo envolvía como un callejón sin salida. La gente corría. Todo se volvió un torbellino de miedo. La mendiga cayó al suelo, su rostro blanco como la nieve, sus ojos llenos de una tristeza vasta. Encontró con su hermano, quien a su vez ahora enfrentaba a un nuevo enemigo. La expresión de dolor era un espejo de lo que había en su corazón. El extraño sonrió triunfante, como si cada movimiento de desesperación de la mendiga fuera un acorde a su sinfonía de poder. Todo es un sacrificio, siempre lo fue, dijo, lo que llevó a la multitud a murmurar y a temblar de la intensidad de sus palabras. La revelación se entrelazó con el horror. ¿Había estado esta familia atrapada en un juego desde el principio? ¿Había uno de ellos diseñado para perder? Las preguntas retumbaban en la mente de todos. ¿Quién eres realmente?, exigió Andrés, con el nudo en la garganta, sintiendo cómo la desesperación lo consume. La última lágrima de la mendiga cayó, empapando el suelo, un símbolo de sacrificio y redención. Su voz, ahora un leve susurro, se alzó como un último aliento. No dejes que caiga en la oscuridad. Su cuerpo finalmente se acostó en el suelo, como si el peso del mundo la hubiera aniquilado. La multitud, atónita, todavía no sabía que sus secretos se habían desvanecido como un espejismo. Andrés, con las manos temblorosas y el corazón destrozado, no podía apartar su mirada de ella. ¿Era esto el destino?, preguntó, sintiendo el calor de las lágrimas caer por su rostro, ahora completamente absorbido por el horror y el desespero. Pero en ese momento crítico ocurrió algo extraordinario. Del hermano, un destello recorrió la escena y, como un relámpago, comenzó a elevarse. Un viento poderoso se lo llevó, dejando la sombra del extraño en el polvo. «No hemos terminado aquí», gritó el hermano, mientras se desvanecía en el aire, arrastrando consigo la luz y el eco de la vida. El silencio pesaba sobre la multitud, pero la pregunta permanecía en el aire. ¿Qué había ocurrido realmente? Y lo más importante, ¿cómo continuar sin la luz que alguna vez había brillado para todos ellos? La trama se complicaba cada vez más, y mientras las sombras se alzaban, una nueva verdad acechaba en la oscuridad. El juego apenas comenzaba. El brillo del hermano se desvaneció, y la oscuridad se cernió sobre la multitud. La mendiga caía al suelo, y todos podían sentir la desesperación en el aire. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la sombra oscura que había emergido del caos comenzó a reírse. Fue una risa que heló la sangre de todos los presentes. «La verdad siempre encuentra su camino», dijo el extraño, y su voz resonó como un eco en las paredes de los edificios cercanos. Nadie sabía a qué se refería, pero todos lo sintieron en lo más profundo de sus huesos. Andrés, paralizado, sintió que su corazón se aceleraba, como si presintiera la llegada de algo terrible. La mendiga, con lágrimas corriendo por su rostro, extendió su mano hacia su hermano. «¡No te vayas! Necesitamos encontrar el camino juntos», gritó, su voz desgarrada. Pero el hermano no respondía.
La luz que había brillado en él ahora parecía haber desaparecido, dejando solo la penumbra y la tristeza. El hombre de negro se acercó al extraño, su mirada llena de confusión. —¿Qué has hecho? —¿Qué significa esto? —preguntó, casi suplicando. Pero el extraño simplemente sonrió, una sonrisa que contenía un océano de secretos. Esto apenas comienza. El mundo que conocen desaparece y lo que está por venir es solo para aquellos que pueden soportar la verdad. Entonces un nuevo estruendo sobrevino. Un auto apareció de la nada, derrapando justo en la esquina de la calle, y se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron con un golpe, y una figura conocida emergió. Era un viejo amigo de Andrés, un hombre que creía que había dejado atrás su vida anterior. —¡Andrés! —gritó, con el rostro demacrado y los ojos en llamas. —No es lo que parece. Todo fue un montaje. La multitud retrocedió y las miradas cambiaron a incertidumbre. —¿Qué estás diciendo? —preguntó Andrés, sintiendo que todo se desmoronaba. —Te lo juro, esto es más grande que nosotros. La mendiga, su hermano, ese hombre, todo está conectado. Ellos tienen un pasado que no puedes imaginar. De pronto, el mundo se detuvo. La mendiga y su hermano, la sombra del extraño y la llegada del amigo de Andrés formaban un triángulo lleno de tensión. —Ellos no son quienes dicen ser —continuó el amigo, su voz resonando con el peso de una terrible verdad. Su historia no comienza aquí, comienza en otro lugar, con nosotros —dijo, señalando a Andrés. —¿Qué? Andrés sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. —¿Cómo puede ser? —murmuró, sus pensamientos girando en un torbellino. Es imposible. Pero en lo profundo de su ser, algo despertaba, una verdad oscura que había estado ocultándose. El extraño sonrió, disfrutando de la confusión que había sembrado. Ahora, la revelación es inevitable, dijo. Y de repente, el hermano se levantó del suelo, más fuerte y brillante que antes. —No podemos permitir que esto suceda —exclamó, su voz resonando. Debemos unir fuerzas y enfrentarlos antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, la atmósfera cambió. Una poderosa energía surgió entre ellos, conectando sus destinos de una manera que ninguno había anticipado. La multitud, atenta, comenzó a murmurar, sintiendo que el secreto de su historia personal podía cambiar el curso de todo. —¿Qué verdad es esta? —gritó alguien en la parte trasera de la multitud. Y antes de que alguien pudiera responder, el extraño lanzó un gesto y la luz resplandeció de nuevo. Una explosión de energía llenó el aire y la tierra tembló bajo sus pies. —¡Es hora de decidir! —gritó el extraño, su voz como un trueno. El sacrificio es un precio por la verdad, pero no todos pueden pagarlo. Andrés sintió el terror brotar en su pecho. La revelación se cernía y todos en la calle estaban a punto de ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. El horror de un secreto oculto, el peso de un sacrificio inminente, se interponía ante ellos. La confusión se convirtió en caos y el silencio se disipó en gritos de desesperación mientras la realidad se transformaba una vez más. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El brillo del hermano se desvaneció y la oscuridad se cernió sobre la multitud. La mendiga caía al suelo.
su cuerpo paralizado por la sorpresa y el dolor. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Todos contenían la respiración, sus corazones golpeando como tambores de guerra. Era un momento decisivo, en el que cada segundo se sentía eterno. De repente, el extraño, con su risa cruel, hizo un gesto con la mano, como si por fin estuviera listo para desatar la tormenta que había estado acumulando. La verdad siempre encuentra su camino, repitió. Las palabras reverberaron, llenando el aire de un eco inquietante. La multitud empezó a murmurar, confundida, cada uno sintiendo que algo estaba por romperse. Y entonces, en un giro impactante, el hermano se levantó del suelo, más brillante que nunca, pero sus ojos ya no eran los mismos. En lugar de la luz cálida que había resplandecido antes, ahora emanaban una oscuridad helada. «¡No puedo seguir así!», gritó, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar el suelo. «No puedo ser quien dicen que soy». La gente dio un paso atrás, horrorizada. ¿Qué estaba pasando? La confusión reinó por un instante. Las miradas se cruzaban en busca de respuestas. Andrés quería acercarse, pero el terror lo paralizaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblorosa. El hermano, con una mirada de dolor y furia, respondió de una manera que dejó a todos en estado de shock. «Soy el verdadero villano de esta historia», exclamó, su tono lleno de desesperación. «Todo lo que has creído, todo fue mi juego». La mendiga, su hermano, el extraño, todo fue parte de un espectáculo que planeé desde el principio. Las revelaciones se soltaron como cohetes, iluminando la oscuridad con verdades aterradoras. La multitud se quedó paralizada. «No, no puede ser», murmuró alguien al fondo. La mendiga extendió su mano, temblando. «¿Por qué harías esto? Nos abandonaste», gritó, su voz rompiéndose. Pero él solo sonrió, una sonrisa amarga que cortó el aire. Era el único camino que quedaba. Les hice creer que tenían poder, que cualquier cosa era posible. Pero era solo una ilusión. Una ola de murmullos se extendió entre las personas. La incredulidad se mezcló con la rabia. Las miradas se volvían hacia él, como si buscaban respuestas. Andrés sentía un torbellino de emociones, como si todo el suelo se desvaneciera bajo sus pies. «Esto no tiene sentido», pensó. La realidad era un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. «¿Quién eres realmente?». Pero justo en ese instante, el extraño, que había estado en las sombras, dio un paso adelante, su rostro iluminado por una luz roja que parecía surgir del infierno mismo. «¿Crees que eres el único que tiene secretos?», dijo el extraño, riendo de manera sombría. «La verdad tiene muchas caras y tus mentiras están a punto de estallar». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué más hay? Dímelo», exigió, casi suplicando. Al mismo tiempo, la mendiga, la mujer que había creído perder todo, ahora se levantaba. Sus ojos ardían en furia. «¡Dilo! ¡Dilo la verdad!», intervino, cada palabra atravesando como dagas. La atmósfera era eléctrica. La multitud contenía la respiración, expectante. Pero antes de que el hermano, el villano redimido, pudiera responder, un grito desgarrador resonó. «¡Todos ustedes están condenados!». Era el amigo de Andrés, que de repente reveló una piedra pulida que brillaba intensamente. «Con este objeto voy a destruir las realidades que han creado», y apuntó con determinación.
Las miradas fueron un torbellino de sorpresa y miedo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el extraño, desconcertado. Pero el brillo de la piedra comenzó a inundar el espacio, envolviendo a todos en una luz cegadora. Andrés sintió como todo su ser crujía ante la inminente catástrofe. El caos se desataba de una manera que jamás habría imaginado. Todo se oscureció, y en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se convirtió en cenizas. Allí estaban los otros, flotando en la nada, y en el aire solo quedaba una pregunta. ¿Quién era realmente la mendiga? ¿Realmente eran todos actores en un juego mucho más grande de lo que podían entender? Cuando la luz se disipó por completo, solo quedó silencio y la incertidumbre de un futuro desgarrador. El destello de luz se convirtió en una explosión de oscuridad. El grito de la mendiga resonó en el aire como un eco desgarrador. La multitud quedó paralizada, moviéndose como sombras en medio del caos. El hermano, de pie, ahora brillaba con la claridad de 1000 estrellas. Su rostro reflejaba no solo furia, sino una extraña tristeza. «No puedo ser quien creí ser», gritó, su voz temblorosa. Andrés se sintió abrumado. Un nudo se formó en su garganta, mientras la verdad caía como un golpe severo. Todo lo que conocía estaba en juego. La razón detrás de cada acción se desnudaba ante sus ojos. La mendiga, con lágrimas en sus mejillas, extendió su mano temblorosa hacia él. «No dejes que arruinen esto». Las palabras resonaron en sus oídos. La multitud, expectante, parecía contener la respiración. Todo estaba a punto de desmoronarse. Mientras el extraño sonríe, la atmósfera se llenó de una tensión densa, como una cuerda a punto de romperse. Con un movimiento rápido, el amigo de Andrés levantó la piedra brillante. «¡No!», gritó, apretando los dientes. «Esto acaba aquí». La luz emitió un resplandor cegador, y en un instante el tiempo se distorsionó. Todo se volvió un torbellino de colores y sonidos. Los murmullos de la multitud se convirtieron en gritos ahogados, mientras cada rostro se transformaba en una mezcla de miedo y esperanza. En medio de la confusión, el hermano se acercó al extraño, sus ojos chispeando con determinación. «¡Detente! No puedes seguir con esto». De repente, ambos se encontraron en un duelo de voluntades. Una batalla no solo física, sino emocional. La luz de la piedra chisporroteó mientras la energía crecía. Andrés, sintiéndose pequeño, observó cómo se desarrollaba el enfrentamiento. El extraño rió de manera oscura, disfrutando del conflicto. «¡Qué ingenuo! ¿Crees que puedes arruinar mis planes? El sacrificio no tiene marcha atrás». Pero el hermano, con la fuerza de toda su historia, arrastró una porción de luz hasta el extraño. «Esto terminará hoy». Un instante de claridad pura se desató. Tanto el hermano como el extraño se desvanecieron en un destello brillante, como un fuego de artificio que ilumina la noche. Un silencio abrumador llenó el aire. Y en ese parpadeo, la realidad se transformó. De repente, la mendiga se alzó del suelo con un brillo nuevo en su ojo. «¡Nos hemos librado de su control!», gritó su voz llena de renovada esperanza. «El poder siempre estuvo en nosotros». La multitud estalló en murmullos, algunos todavía en estado de shock, otros sintiéndose liberados de un horrible peso. Andrés se balanceó entre sentimientos de alivio y confusión. La historia había dado un giro inesperado, pero aún había preguntas urgentes. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién era realmente la mendiga? ¿Y qué significaba todo esto para él? Mientras la multitud celebraba, un llamado sutil a la unidad se alzó en el aire. La mendiga reunió a todos, incluyendo a Andrés.
Vamos a unir fuerzas. No dejaremos que el pasado vuelva a atraparnos. Un nuevo propósito se respiró entre ellos, creando una chispa de esperanza en medio de las cenizas del caos. Sin embargo, en la distancia, un eco de risa oscura resonó. «No han terminado con esto», susurró el extraño, su voz desdibujándose en el viento. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. El final de hoy era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que aún esperaba en la sombra. «¿Qué haremos ahora?», se preguntó, mirando al horizonte, hacia lo desconocido. Antes de que pudiera responderse, en su interior surgió el impulso de cambiar todo. Y tú también puedes ser parte de esta historia. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas las historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora mismo y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Únete a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario.